Un cordial saludo, profesor. El día de hoy vamos a presentar una exposición sobre el arquitecto Carlo Argan. Se puede visualizar el análisis gráfico en el cual tenemos al índice compuesto por el tema que hemos tocado, la posmodernidad y la modernidad. En segundo lugar, la línea de tiempo, biografía del arquitecto, proyectos importantes, conceptos fundamentales, los cuales lleva a la teoría, principios y metodología. En el tema tratado hemos tenido la posmodernidad y la modernidad. Tenemos los siguientes conceptos sobre estos términos. Tenemos que la clave que describen diferentes periodos en la historia del pensamiento y la cultura. Tenemos que la modernidad que se extiende desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Se caracteriza por la confianza en la razón, el progreso y la ciencia, así como por los cambios sociales significativos como la revolución industrial y el auge del individualismo. Al contraste de esto tenemos la posmodernidad, la cual surge a finales del siglo XX, compuesta por las artes de la modernidad y se enfoca en el pluralismo. Esta tiene una diversidad de perspectivas y la fragmentación, además de que tiene un periodo que valora la subjetividad y crítica de la idea de un progreso lineal, reflejando una sociedad compleja, donde coexisten múltiples narrativas. La interacción entre modernidad y posmodernidad ha generado un rico debate sobre identidad, verdad y el papel del individuo en un mundo globalizado. Línea de tiempo. En 1909 nace en Turín, Italia, el 17 de mayo. En el año 1931 comienza su carrera profesional como arquitecto y se involucra en el estudio de la historia del arte. En el año 1957 publica Arquitectura barroca en Italia, donde examina las características y el impacto del barroco en la arquitectura italiana. Desde 1976 hasta 1979, este se desempeña como alcalde de Roma, donde va a promover iniciativas culturales y artísticas. En 1983 va a ser elegido como senador de la República Italiana, representando al Partido Sinistra Independiente, donde continúa su labor en la promoción del arte y cultura. Y para terminar, en 1992 fallece un 12 de noviembre en Roma. Continuamos con una pequeña biografía que dice que fue un influyente historiador del arte y teórico italiano, conocido por su enfoque interdisciplinario que conectó la historia del arte con la sociología y la cultura. Nació en Turín y fue profesor en la Universidad de Roma. Escribió obras significativas como La historia del arte, donde analiza el arte desde el Renacimiento hasta lo contemporáneo. Además de su labor académico, fue un activista político, participando en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y sirviendo como alcalde de Roma. Su legado perdura en la crítica y la historiografía del arte, destacando su visión humanista sobre la producción artística. Prosiguiendo con el punto 4, tenemos a sus proyectos importantes, en los cuales se presentan los siguientes libros. Tenemos al arte moderno. Tenemos que este libro de Giulio Carlo Argan es una obra fundamental que examina el desarrollo del arte desde un renacimiento hasta el siglo XX. Tenemos que el arquitecto es un destacado historiador del arte y crítico, que analiza las transformaciones estéticas y culturales que han influido en el arte moderno, abordando movimientos como el impresionismo, el cubismo y el surrealismo. Después tenemos al Renacimiento y Barroco, episodio 1. Tenemos que el arquitecto busca periodos clave en la historia del arte europeo. Tenemos que el Renacimiento se centra en el redescubrimiento de la antigüedad clásica, mientras que el Barroco a finales del siglo XVI y XVII se caracteriza por su exuberancia y dramatismo, reflejando cambios sociales y religiosos. Argan contextualiza ambos movimientos, mostrando cómo el arte responde a las inquietudes de su tiempo. Después tenemos el concepto de moderno y el espacio arquitectónico. Giulio Carlo Argan, en su estudio del espacio arquitectónico moderno, analiza cómo ha cambiado la concepción del espacio desde el Renacimiento hasta el siglo XX, resaltando la transición de un espacio estático a otro dinámico y flexible, influenciado por el modernismo. En este contexto tenemos que el espacio se convierte en un elemento central de la experiencia arquitectónica, integrando luz, forma y función.
Su teoría más relevante se centra en el análisis histórico y crítico del arte y la arquitectura, en la que enfatiza la interpretación de las obras en su contexto histórico, cultural y social, como productos de su tiempo y reflejos de su sociedad. Su teoría se caracteriza por varios puntos relevantes. Uno, interacción entre arte y sociedad. Argan responde a las necesidades sociales y culturales. Para él, la arquitectura no solo es estética, sino un producto social que se configura y reconfigura por sus fuerzas políticas, económicas y culturales. 2. Arte como historia visual. Argan propuso que las obras de arte y arquitectura deben estudiarse como documentos históricos. Esta perspectiva propone que cada obra es un testimonio del momento histórico en el que fue creada, y los elementos formales de una obra no pueden entenderse sin conocer el contexto social y cultural. Y por último, teoría y práctica en el diseño. Aunque Argan no fue un arquitecto practicante, subraya la importancia de que la teoría y la práctica estén conectadas en el proceso arquitectónico. Creía que los arquitectos debían comprender la teoría para crear obras que trasciendan lo puramente utilitario. En cuanto a los principios, tenemos primero la historia del arte como historia de la ciudad. Argan veía la historia del arte como una parte integral de la historia de la ciudad y sus estructuras sociales. El segundo sería el concepto del espacio arquitectónico. Argan exploró cómo el espacio arquitectónico ha evolucionado desde el barroco hasta nuestros días, enfatizando la relación entre el espacio y la percepción humana. 3. El arte moderno. Argan analizó el arte del siglo XX, destacando la transición de movimientos artísticos, así como su impacto en la cultura contemporánea. 4. Interpretación conceptual. Su enfoque en la interpretación conceptual de la obra de arte buscaba entender las ideas y los conceptos detrás de las creaciones artísticas. Metodología. La organicidad del sistema urbano es dada en todos los casos por la historia, también cuando la ciudad nació hace poco y tiene una historia breve. De hecho, la idea que tenemos de la ciudad y que no se ha modificado por el momento es la de un acúmulo cultural que da al núcleo la capacidad de organizar una zona más o menos extensa de territorio. Sin estos puntos de concentración y radiación cultural, no es concebible en la actualidad ninguna forma de organización del ambiente. Proseguimos con el índice del análisis gráfico de la obra, donde vamos a poder observar la descripción general de la obra, idea de la obra, aspectos formales, espaciales, funcionales y tecnológicos. Continuando con las corrientes arquitectónicas, cronología de la obra, características, influencias y finalizando con sus conclusiones. Tenemos a la descripción general de la obra. En este caso vamos a hablar del arte moderno, del arquitecto. Tenemos que este es un análisis profundo del desarrollo del arte desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El arquitecto examina los principales movimientos artísticos como el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, contextualizándolos dentro de sus entornos históricos, sociales y culturales. Además de que a lo largo del texto enfatiza la evolución de las técnicas y los conceptos estéticos, así como el impacto de los cambios políticos y tecnológicos en la creación artística. Además, Argan cuestiona las nociones tradicionales de belleza y originalidad, proponiendo que el arte moderno refleja las complejidades de la vida contemporánea. Su enfoque crítico y analítico invita a los lectores a reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad y su capacidad para representar la experiencia humana en un mundo en constante cambio. Seguimos con la idea de la obra. La idea central de su obra es que el arte moderno refleja y desafía las tensiones de su época, desde los movimientos de vanguardia hasta las distintas expresiones de modernidad en pintura, escultura y sobre todo la arquitectura. Este Giulio Carlo Argan plantea que el arte moderno no solo busca innovar en formas y técnicas, sino también cuestionar los valores y las estructuras establecidas. Este arte explora temas como la subjetividad, el individuo en la sociedad moderna, la alienación con el tiempo y el impacto de la tecnología. Además, Argan
argumenta que el arte moderno es un reflejo crítico de la época industrial y postindustrial, señalando que los artistas modernos rompieron con la tradición de crear un lenguaje visual que expresara las complejidades y contradicciones del mundo moderno. Aspectos formales. En su obra El arte moderno, Giulio Carlos Argan aborda varios aspectos formales que son fundamentales para entender la evolución del arte desde el clasicismo hasta el siglo XXI. Tenemos la composición y estructura, ya que analiza cómo la composición y la estructura de las obras de arte han evolucionado a lo largo del tiempo, destacando la importancia de la organización de los elementos dentro de una obra. Tenemos el uso del color y la luz, ya que examina el uso del color y la luz en el arte moderno y cómo estos elementos contribuyen a la expresión y el impacto emocional de una obra. El espacio y el volumen. Explora cómo los artistas han trabajado en el espacio y el volumen de sus obras, especialmente en la arquitectura y las esculturas. Innovación en la técnica. Se enfoca en las innovaciones técnicas y de los nuevos materiales que los artistas han incorporado en sus obras y cómo estas innovaciones han influido en la percepción y el valor del arte. Autonomía y función del arte. Argan sostiene que el arte moderno se distingue por su autonomía, sugiriendo que no se debería limitar la naturaleza, sino reflejar la realidad social. También busca una relación constante entre el individuo y la colectividad, así manteniendo la individualidad. Espacio. Argan argumenta que la arquitectura es fundamental para la organización social. Más allá de ser simplemente una técnica de construcción, sugiere que los arquitectos deban abordar éticamente las transformaciones urbanas, creando espacios que respondan a las necesidades actuales. Y crítica de reducción del arte. Bueno, Argan critica la reducción del arte moderno a técnicas de explotación y defiende su capacidad para influir en estructuras urbanas y sociales. Propone que los arquitectos se liberen de restricciones tradicionales y creen modelos que aborden realidades contemporáneas. Aspectos funcionales. La funcionalidad del arte moderno. El arte moderno no se limita a la mera representación estética, sino que cumple una función crítica y reflexiva. Este cuestiona, propone y se interrelaciona con la filosofía, las ciencias y el entorno urbano. El rol de la ciudad moderna. Uno de los temas recurrentes es la idea de que el arte moderno se integre en la ciudad. Argan subraya cómo la urbanización y los cambios en la vida urbana impactan en la creación y percepción del arte. Papel del espectador. El espectador se convierte en un participante activo en la obra moderna, donde ya no es simplemente un observador pasivo. Argan subraya que en muchos casos el arte moderno exige una interpretación. Y como punto final, el arte como filosofía. Para Argan, el arte moderno también es una forma de filosofía visual. Cada obra no solo representa un objeto estético, sino una reflexión sobre el tiempo, el espacio, la humanidad y la técnica. Aspectos tecnológicos. Giulio Carlos Argan destaca que la tecnología en el arte y la arquitectura moderna transformó la producción artística mediante la introducción de materiales industriales como el acero y el vidrio, que permitieron diseños más funcionales y ligeros. Sin embargo, creía que la tecnología debía ir más allá de la eficiencia y estar al servicio de las necesidades sociales y culturales, promoviendo una arquitectura moderna que fuese tanto innovadora como socialmente significativa. Corriente arquitectónica. En el arte moderno se abordan varias corrientes arquitectónicas. Además, cabe resaltar que el enfoque de Argan está más centrado en las corrientes que tienen un impacto directo y significativo en la evolución del arte moderno en general. Tenemos al modernismo. Es aquí donde Argan analiza el modernismo como una respuesta a las transformaciones sociales y tecnológicas. Discute cómo la arquitectura moderna rompe con las tradiciones del pasado y busca nuevas formas y estilos que reflejan la vida contemporánea. También toca el funcionalismo. En este concepto se centra en su obra, ya que Argan explica cómo el funcionalismo, promovido por los arquitectos como Le Corbusier, se centra en que la forma debe seguir a la función. Esto se traduce en diseños minimalistas que priorizan la utilidad y la eficiencia. También habla sobre el estilo internacional.
Aquí menciona como una manifestación del modernismo, caracterizada por la simplicidad, la ausencia de ornamentación y el uso de materiales industriales. Este estilo se convierte en un lenguaje arquitectónico universal en el siglo XX. También tenemos el brutalismo. Aunque no es un enfoque principal del libro, Argan aborda el brutalismo como una evolución del modernismo. Destaca su uso de hormigón expuesto y las formas robustas. El brutalismo refleja una honestidad de materiales y una conexión con la funcionalidad. Tenemos el expresionismo. Es aquí donde toca el tema señalando cómo algunos arquitectos buscan expresar emociones y experiencias a través de sus diseños. Aunque no es una exploración profunda, se menciona como parte de la diversidad y de respuestas del contexto moderno. Y por último tenemos el constructivismo, ya que aquí analiza cómo este movimiento enfatiza la relación entre el arte y la sociedad. Argan menciona cómo este enfoque busca un diseño arquitectónico que responda a las necesidades colectivas, reflejando ideales sociales y políticos. Continuamos con la cronología de la obra, donde tenemos que desde el año 1946 hasta el 1949, Argan realiza una profunda investigación sobre los movimientos artísticos y el desarrollo del arte. Y es a raíz de eso que en 1949 Argan inició la redacción de su obra, estructurando sus ideas sobre los principales movimientos artísticos y su contexto histórico. Y es hasta el año 1950 donde se publica El arte moderno, presentando una visión integral del arte moderno desde el Renacimiento hasta el siglo XX, donde destaca su análisis crítico y enfoque innovador. En el año 1950 hasta el 1960, esta obra es bien recibida en círculos académicos y críticos. Se utiliza como texto de referencias en universidades y se discute sus aportaciones al estudio. En 1960, Argan comienza a revisar el contenido del libro, incorporando nuevas reflexiones y actualizaciones sobre el arte contemporáneo. Y es por eso que en 1970 se publica una segunda edición revisada que incluye el análisis de nuevos movimientos y artistas, así como cambios en la crítica del arte moderno. Y en el año 1970 a 1980, el arte moderno se consolida como una obra fundamental en la historiografía del arte, influyendo en nuevas generaciones de críticos y artistas. Características. Giulio Carlo Argan fue un historiador del arte que utilizó el arte, la arquitectura, el cine, la música y la fotografía. Sus obras se caracterizan por característica uno. Considera que la arquitectura y la cultura no son expresiones diferenciadas, sino que la arquitectura organiza la ciudad como entidad social y política. Característica 2. Analiza las nuevas tendencias en arte, así como el papel de Internet y las plataformas en en la promoción artística. Característica 3. Ser una, cons- ser una contribución fundamental a la historiografía contemporánea. 10. Influencia. El arte moderno de Giulio Carlo Argan es una obra fundamental que analiza el arte y la arquitectura moderna en relación con los cambios sociales, políticos y filosóficos de los siglos XIX y XX. Argan presenta el arte moderno como un reflejo de la sociedad y una crítica de su tiempo, destacando la importancia de movimientos de vanguardia y el papel transformador del artista. Su enfoque interdisciplinario influyó en la enseñanza y crítica del arte, ayudando a legitimar y comprender el arte moderno como un medio de cambio cultural y social. Conclusiones. Giulio Carlo Argan fue un historiador del arte y crítico italiano. En su obra El arte moderno, Argan presentó varias conclusiones claves sobre el arte del siglo XIX y XX. A continuación se resumen algunas de ellas. Tenemos dos puntos. La primera es la ruptura con la tradición. Argan destaca cómo el arte moderno se aleja de los cánones tradicionales y busca nuevas formas de expresión. Dos, la importancia del movimiento y la dinámica. Argan analiza cómo el arte moderno enfatiza el movimiento y la energía, reflejando la velocidad y el cambio de la vida contemporánea.